originan en la mucosa y son las más frecuentes. O sea, lo más frecuente es que sea de origen epitelial. Si comparamos sobre todo con las mesenquimales y estromales. También podemos clasificar en benignos y malignos. Aquí tenemos que definir el término pólipo. Pólipo se aplica a cualquier nódulo o masa que se proyecta encima del nivel de la mucosa adyacente. Los pólipos, si hablamos a nivel gástrico, es infrecuente, aunque se pueden encontrar de manera incidental, por ejemplo, si el paciente se hace una endoscopía por dispepsia o anemia, ¿verdad? Ya que él puede ir originando una pérdida de sangre de manera progresiva, pero en estómago no es habitual. En colon sí, en colon son muy frecuentes los pólipos. También aquí clasificamos en neoplásicos y no neoplásicos. La gran mayoría de los pólipos gástricos, hasta el 90%, son no neoplásicos, o sea, son pólipos de tipo benigno y son de tipo hiperplásico. Si hablamos de la clasificación de los pólipos a nivel del estómago, los no neoplásicos hiperplásicos son los que están asociados con gastritis crónica. Sin embargo, se encontró que estos pólipos hiperplásicos se encontraban también en carcinomas, ¿verdad? O sea, en carcinomas, pero no se piensa que estos pólipos originen el carcinoma, sino que el carcinoma tiene inflamación, o sea, tiene gastritis crónica. Y esta gastritis crónica sea el que desencadena la presencia de pólipos. O sea, no es que el pólipo le da origen al carcinoma, porque en colon sí es esa secuencia. El pólipo da origen al carcinoma. Aquí no, aquí es un paciente que tiene gastritis crónica, la gastritis crónica hace que se desencadene el pólipo. También están los amartomatosos, ¿verdad? Donde imitan el tejido de origen, pero lo hacen de manera desorganizada, ¿verdad? Como el pólipo de Peutz-Jeghers, que puede estar solo o en el contexto de un síndrome de Peutz-Jeghers. El pólipo juvenil, solo o en combinación con un síndrome que vamos a estudiar. Hay una clase que se llama pólipos mismo, y vamos a ver en esa clase. Poliposis juvenil, pólipos de glándulas fúngicas, donde hay la mucosa oxíntica que está dilatada o en el contexto de una poliposis adenomatosa familiar. Y el pólipo inflamatorio o fibroide que se llama pseudopólipo. Neoplásicos también puede existir en el estómago, pero no es muy frecuente. Y aquí tenemos, en cuanto a los tipos más frecuentes, el adenoma, que puede ser sésil o pediculado. Se ubica mayormente en el antro y su frecuencia va aumentando por la edad. Si hablamos de la estadística, también es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres y 40% se encuentra en focos de carcinomas gástricos. Vamos a empezar hablando de los pólipos hiperplásicos. Los pólipos hiperplásicos son pequeños y sésiles. Se localizan en el antro, su tamaño puede variar de varios centímetros, ¿verdad? Y alrededor del 20 al 25% se observan múltiples, a veces más de 20. ¿Qué sería sésil? Sésil es sin tallo, así. Y pediculado es con tallo. Les voy a mostrar. Creo que hay una imagen. Voy a agarrar un ratito mi pincel. No me equivoco, por acá tiene que estar mi pincel. Sí, pero tendría que tener por aquí, no sé por qué no estoy encontrando. ¿Será que dejé ya otra vez en el laboratorio? Todas las veces yo dejo en el laboratorio mis pinceles. No, pero aquí ya encontré. Cecil sería así, mira. Bueno, miren un ratito. Cecil es así, sin tallo.
porque es una lesión sobrelevada de la mucosa. Y pediculado es con tallo, pero también es una lesión sobrelevada de la mucosa. ¿Cuál les parece que es de mejor pronóstico? Exactamente, el pediculado, porque el endoscopista puede extirpar y cauterizar. Sin embargo, puede extirpar, pero puede que aquí queden restos y vuelva a crecer. Entonces, el sésil es peor que el pediculado. El pediculado es mejor. Es como un arbolito, imagínense como un arbolito con el tipo coliflor. En realidad no significa que no sea maligno. Puede que igual sea maligno, pero se puede sacar. Por ejemplo, esta es una endoscopía. Si ustedes fuesen los endoscopistas y están mirando esta imagen, ¿les parece que son pólipos sésiles o pediculados? Son sésiles y son múltiples. Por eso es lo que les digo, que normalmente tienen que tomar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Mínimo. Y algunos hacen 1, 2 y ya nos envían con 1, 2. La verdad que nosotros vamos a informar lo que vemos en esas dos biopsias, pero no significa que fue bien padronizado la toma. Este otro, ¿les parece sésil o pediculado? Es sésil también y son múltiples, inclusive tiene un aspecto más feo que el anterior, ¿verdad? Probablemente sea maligno. ¿Esto les parece sésil o pediculado? Esto es sésil, ¿verdad? Algunos le llaman a los sésiles parecidos a los pezones de las glándulas mamarias. Tiene ese aspecto. Bueno, entonces los hiperplásicos tienen este aspecto generalmente de sésil, ¿verdad? Ellos están constituidos por un epitelio foveolar y tejido glandular, y en la lámina propia vamos a encontrar células inflamatorias y músculo liso. Muchas veces podemos encontrar un epitelio regenerativo en respuesta a la erosión del epitelio en sí, pero no existe una verdadera displasia para llamarlo pólipo hiperplásico. Ahora, si recordamos de la histología normal, esto es lo que nosotros tendríamos que ver en una toma de muestra normal, ¿verdad? Donde teníamos primeramente un epitelio cilíndrico simple mucosecretante. Teníamos dos grupos de células, ¿verdad? Las células parietales que se ven más rosaditas o eosinófilas y las células principales que eran basófilas. Entonces eso era lo que veíamos en una muestra histológica normal y el estómago era dividido en mucosa, submucosa muscular y serosa. Ahora si miramos esta imagen, ¿le parece o no al estómago? No, ¿verdad? Este es un pólipo hiperplásico, donde sí conserva el epitelio, pero si nosotros vamos mirando esta simple imagen, vamos a ver que hay glándulas dilatadas, ¿verdad? Como aquí está marcado con la flecha amarilla. En la lámina propia vamos a encontrar células inflamatorias y vasos congestivos. Esta otra imagen también, ¿verdad? Miramos, esto supongamos es un pólipo que fue extirpado. El epitelio en sí está cambiado, va a tener más de una capa de célula, ¿verdad? Por eso es hiperplásico. Vamos a ver que también se identifican áreas quísticas, que son las glándulas dilatadas. Vamos a ver vasos congestivos e inflamación. O sea, un pólipo hiperplásico. Ahora, si hablamos del adenoma, el adenoma constituye 5 a 10% de las lesiones polipoides del estómago. Por definición, cuando hablamos de tracto digestivo, el adenoma tiene capacidad de hacer displasia. Y al tener capacidad de hacer displasia, se le considera de potencial maligno. Pero es muy poco probable en estómago, 5 a 10%. Lo más probable es que si se ven pólipos en estómago, que sean de naturaleza benigna. Entonces, esto es más frecuente en el colon, pero si hablamos de estómago, en el antro es la localización más habitual. Los adenomas pueden ser sésiles, que es sin tallo, o pediculados, que es con tallo. Puede que sea uno solo, ¿verdad? Y crecer hasta tener 3 a 4 centímetros antes de detectarse. En este caso, por supuesto, para que se extirpe esta porción del estómago, porque esto ya es una gastrectomía parcial, se sacó ya el estómago,
se tuvo que informar por biopsia de que esto tenía displasia. Ahora, este es el pediculado. ¿Ven que parece como un arbolito? Tiene su raíz, que sería esta parte que identificamos en la lámina, y esto que es como si fuese la rama del árbol, ¿verdad? La arborización sería el epitelio que identificamos aquí. Ahora, esto que vemos aquí, ¿les parece que es sésil o pediculado? Sésil. Inclusive esto ya tiene probablemente un carcinoma infiltrante asociado, por eso es que se extirpó y aparte que es grande, ¿verdad? También está el pólipo glandular fúndico, que esto es más común en la mucosa oxíntica, o sea, en las células parietales. Esto puede ocurrir en forma esporádica. Esporádica significa sin que tenga una patología de base. O puede ocurrir en el contexto de lo que se llama poliposis adenomatosa familiar. La poliposis adenomatosa familiar vamos a ver en una clase que se llama pólipos, donde el paciente tiene que tener más de 100 pólipos para ser catalogado como poliposis adenomatosa familiar. Entonces, el pólipo glandular fúndico, si nosotros miramos y recordamos ese epitelio histológico, ¿les parece normal ese epitelio comparando con la histología normal? No, ¿verdad? Vemos que también tiene dilataciones glandulares, pero estas dilataciones son de las glándulas oxínticas, ¿verdad? Puede tener proceso inflamatorio sobreagregado, las áreas quísticas son muy llamativas y hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Pólipo fibroide también es llamado granuloma piógeno, pero no es que forma granulomas, ni es que vamos a ver células gigantes, ni nada de eso, es llamado granuloma. Es que granuloma se utilizó mucho como, creo que en algún momento se confundieron y al tejido de granulación le llamaron granuloma, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, el granuloma piógeno que estuvieron viendo en el laboratorio, ¿verdad? El granuloma piógeno no forma granulomas, sino que como un tejido de granulación o como un tejido reparativo. En algún momento los cirujanos inclusive hasta ahora completan a veces granuloma, cuando hay un tejido de, lo que quieren poner es tejido de granulación, ¿verdad? Entonces, esto va creciendo y realmente la mucosa gástrica es reemplazada por un tejido fibroso y muscular. Y hay presencia de células de tipo eosinófilos. Puede ocurrir en cualquier ubicación del estómago, pero es más común en el estómago distal. Y si es muy grande y es fibroso, esto puede llegar a ocluir la luz y ocasionar una obstrucción aguda y llevar rápidamente a cirugía. La causa no se sabe, es desconocida, pero se piensa que es autoinmunitaria, que está catalogada como una patología autoinmunitaria. Entonces, si nosotros miramos esta imagen, ¿les parece un estómago normal? No, ¿verdad? Vemos que entre las células y entre las glándulas hay depósito de tejido fibroso. O sea, es como que está todo fibrosado y hay presencia de eosinófilos. La clínica. ¿Cuál es la clínica de todos estos pólipos que estuvimos hablando? Los benignos, los malignos, ¿verdad? Ellos generalmente, si hablamos de hiperplásico, él está en el contexto de una gastritis crónica de larga data que termina convirtiendo a la mucosa en pólipos. Se consideran que no tienen potencial maligno los hiperplásicos y lo que se ha encontrado en los estómagos resecados por carcinoma, que son el 20%, se considera que es simplemente como resultado de una gastritis crónica asociada a la neoplasia, pero no que él origine la neoplasia. Y aquí, como dice, este hecho se atribuye a la tendencia de la mucosa gástrica con inflamación a formar pólipos hiperplásicos. Vuelvo a repetir. Si hablamos de la edad, es más frecuente después de los 70. Si hablamos de la estadística, es más frecuente en varones, 2 veces más comparando con mujeres. Y hasta el 30-40% tiene un foco de carcinoma en el momento del diagnóstico, sobre todo en las lesiones de mayor tamaño, pero él no origina el carcinoma. Vuelvo a repetir, no es que él origina el carcinoma. Ahora, los adenomas que dijimos que tienen potencial maligno, ellos, a diferencia de los del colon que nacen de la mucosa normal,
Aquí el sustrato es una gastritis crónica con metaplasia intestinal. También existen lo que son las gastritis autoinmunes que pueden ser pueden desencadenar la formación de adenomas. Puesto que los hiperplásicos y adenomatosos no se pueden diferenciar por endoscopía, el endoscopista tiene que tomar la biopsia. Por eso dice ahí, es imprescindible el estudio histopatológico, esto posteriormente a la evaluación del endoscopista, donde debe de tomar la muestra y enviar a anatomía patológica. Ahora, en cuanto a las neoplasias gástricas, el carcinoma es el más frecuente. 90 a 95% de los tumores malignos del estómago son adenocarcinomas. Le sigue en frecuencia el linfoma, los tumores carcinoides, los mesenquimales donde tenemos el GITS o tumor del estroma gastrointestinal puede ser benigno o maligno. Los leiomiosarcomas y los schwannomas. Es una de las neoplasias más comunes a nivel mundial, mayor causa de muerte. Esto es una incidencia alta en Japón y otros países, pero si hablamos aquí de Paraguay o de Brasil, tiene una tasa bien alta los carcinomas gástricos. La gran mayoría son de origen epitelial, con diferenciación glandular, es decir, adenocarcinomas. Y si hablamos de la relación hombre-mujer es 2:1. O sea, 2 veces más frecuente en varones que en mujeres, y el problema es que mayoritariamente son asintomáticos. No dan síntomas hasta que la patología sea avanzada. El pronóstico es pobre, 20% de sobrevida a los 5 años. O sea, es una de las neoplasias de peor pronóstico. ¿Alguna vez escucharon hablar de algún paciente que tuvo cáncer gástrico? ¿Cuál fue la sobrevida? ¿Cuánto? 2, 3 anos no máximo. Até teve uma que morreu agora esses dias, não sei de quem que ela teve, uma atriz, eu acho, brasileira também que morreu. El cáncer gástrico realmente son aquellos, bueno, hay dos tipos que vamos a estudiar, ¿verdad? Está el intestinal y el difuso. El intestinal también tiene muy mal pronóstico, ¿verdad? Más o menos un año y medio, puede ser menos. El difuso es el que tiene 1 mes, 6 meses de sobrevida. O sea, es muy rápido. No sé si alguna vez ya escucharon, tenía un tumor y falleció muy rápido. Generalmente son cáncer gástricos o pancreáticos, son así de agresivos, ¿verdad? Bueno, Lauren ya usaba la clasificación en 1965 y dividía en 2 tipos, intestinal y difuso, ¿verdad? El intestinal es aquel que vamos a identificar las estructuras glandulares, el clásico adenocarcinoma donde se ven glándulas. Se origina de lesiones precursoras, o sea, tiene una lesión precursora, un adenoma precursor, por ejemplo, ¿verdad? Tiene un crecimiento expansivo que va comprometiendo las diferentes porciones, ¿verdad? Las diferentes capas del estómago, mucosa, submucosa, muscular, etc. ¿verdad? El tipo intestinal, las células tienen vacuolas llenas de mucina y la mucina puede estar también en la luz de la glándula y formar un adenocarcinoma gástrico mucinoso. La relación hombre-mujer es 2:1, o sea, 2 veces más frecuente en varones que en mujeres y la edad media es de 55 años. Entonces, el adenocarcinoma de tipo intestinal de la clasificación de Lauren, y vamos a colocar allá en la pizarra, vamos a hacer un esquema, porque existen como 6 clasificaciones que vamos a usar en tumores gástricos, ¿verdad? Voy a borrar este nadie usa, ¿verdad?